Bueno, lo que yo conozco y lo pude escuchar en una conversación en el puerto de Aitariegos con una persona muy conocida como es Melchor, el provisor del puerto, es que él entiende que las primeras experiencias que él tuvo siendo muy joven, hay que tener en cuenta que nació en torno a 1910, 1912, fue que él tiene constancia de que con motivo del proyecto de la MSP en Ponferrada y en Villablino vinieron gente del País Vasco y con ellos vinieron sus acordeones, su triquiticha y su música. A él en ese momento le pareció algo extraordinario, no estaba acostumbrado más que a la música tradicional de castañuelas y panderetas, y esa versión que él da coincide, pues, por ejemplo, con los apellidos que todavía permanecen en la Ciana: Zúñiga, Zarauza, Lazurtigui en Ponferrada, y que pueden tener como punto de inicio esa música que desde el País Vasco, con los trabajadores o los técnicos de esa zona, vinieron a recalar a la zona de Villablino y de Ponferrada, del Bierzo. Estuve trabajando en la mina, 17 años trabajé y luego me jubilé por larga enfermedad. Se murió mi padre cuando yo tenía los 14 años, y entonces tuve que entrar a la mina para sostener la casa. Fui a la mina de 14 años y estuve trabajando en las entrañas de la mina hasta 37 años trabajé en la mina. En las comarcas mineras, concretamente en el Alto Sil y en la Ciana, conviven dos realidades. La que hasta principios del siglo XX era la tradicional, que era lo que llamamos el ambiente vaqueiro, las brañas y demás, y posteriormente, a raíz de los primeros años del siglo XX, la minería. La capacidad que tenían la gente de aquel momento de adaptar la melodía, la voz cantada al acordeón, permitió que muchas de las canciones que tenían letra se pudieran interpretar al acordeón. Y concretamente a minería hay muchas canciones: Soy minero, A la madre del minero, Cantares de mina, Santa Bárbara bendita. Esas son las que están vinculadas de alguna forma con el trabajo, pero hay otras muchas que son el tiempo libre, que no es menos importante, en donde la gente sale de la bocamina, pasa por el cuarto de aseo, se quita la funda y se pone la ropa de calle y disfruta de esa vida que significa, una vez que llegas a la galería y ves el sol al fondo, volver a revivir.
tardes y en eso compartir con los amigos y en esa tapa en la barra del bar, desinhibirse un poco del sacrificio, de lo duro de un trabajo y disfrutar. Entonces ya empecé a ir saliendo a tocar por ahí, por los pueblos, con ella al hombro, de un pueblo a otro, venía de noche, a las 4 de la mañana terminaba el baile, yo venía de noche para casa y posaba el acordeón, me cambiaba de ropa y para la mina, eso no se podía perder. Cuando voy a la braña no llevo pena porque llevo patatas para la cena, decía, esa gente consiguió muy poco tiempo que el acordeón hablase. Esa melodía que tenían las brañeiras, los brañeiros, la gente de la Ciana, de cantar, suplía en parte esa sonoridad vocal, el sonido del acordeón. Desde muy jóvenes, la forma de amenizar las romerías en los pueblos eran esos hombres que a veces con un acordeón al hombro recorrían distancias de 15 o 20 kilómetros para amenizar la fiesta de cada pueblo. Teníamos aquella costumbre de decir, hoy es Santana, hoy es Santiago, hoy es... Y en cada pueblo los vecinos juntaban un dinero y se pagaba a un acordeonista. Claro, había ya más posibilidades en unas zonas que en otras, ya había acordeonistas y batería. Claro, estamos hablando de épocas anteriores a 1970 y tantos, en donde empezó pues, a diversificarse y la gente joven pues, ya tenía otras opciones como podían ser la discoteca o el pub. Era el acordeón lo que permitía, con la variedad tremenda de ritmos que permite, pasando desde un paso doble hasta un vals o a un tango, era suficiente para hacer una fiesta. De alguna manera yo pienso que a todos en la adolescencia o en la juventud hay cosas que nos marcan y a las zonas mineras en concreto seguramente le era más fácil acceder después de un determinado momento en que el poder adquisitivo permitía comprar un acordeón, acceder a ese instrumento. A partir del año 1979 yo entré a trabajar en una empresa minera, la Minero Siderúrgica de Ponferrada, y siempre tienes unas prioridades, ¿no? 18 años, tu primer coche, tu, entre comillas, estabilidad laboral, y me planteo en un momento dado el cumplir alguna de aquellas ilusiones de siendo un crío, y yo creo que con 26, 27 años me compré mi primer acordeón. Cuando me compré la primera acordeón con el dinero que gané en la mina, cobraba yo 600 pesetas de aquella. Y me costó 1.500. Y en aquel tiempo me la vendió en 2.000 pesetas. 2.000 pesetas que ganaba yo de aquella en la mina picando ya. En la mina de Quiñones ganaba sobre 1.500, no llegaba a 1.500. Bueno, yo de los acordeonistas que tuvieron relevancia en todo este entorno, tengo las referencias de gente de Torrestío, de gente de Bavia, que tengan en estas comarcas esa impronta de ser pioneros y precursores, muchos, Natal, Primo. Nieto de un tal Magín, que fue un acordeonista también famoso, pero que hagan con la mano izquierda como Primo, ninguno, no vi ninguno. Eso era una eminencia como tocaba ese hombre la mano izquierda. Pues mira, de acordeonistas de hace 30 o 40 años, pues igual estábamos en esta zona unos 10 o 12, solo en esta zona, de Ponferrada para arriba. Alguien en algún momento recordó que se desplazó a aprender a tocar el acordeón precisamente a Salientes. Le escribo a Primo y me dice él, pues vente para acá cuando quieras, que te enseño. Por Catoute, por un sendero, me marché a Salientes, estuve allí una semana. Y fíjate, yo creo que aprendía cada día una canción. Y me decía él, me recuerdo que me decía él, vas a aprender, chaval, vas a aprender que tienes buena orella. Bueno, en el mundo del acordeón sí que vas conociendo gente, desde la gente que tiene ya una edad avanzada, otros que ya fallecieron, concretamente Geni, en Cabo de Abajo, María del Mar, hija de Geni, que es nuestra profesora de acordeón, que es un referente en todo el Valle de la Ciana y que tiene gran parte de responsabilidad en que hoy por hoy tengamos lista de espera en el aula de música. En la comarca de Bavia tenemos a profesores de acordeón como Magín, que está ahora mismo dando clase en Asturias, Aurelio el Ferreiro.
no tenía ni la pajolera idea y no sabe leer una partitura, pero tenía en la memoria los sones tradicionales. Y cuando llegaron digamos, las clases más técnicas, se hicieron transposición de lo que sonaba a partitura. Bueno, pues Aurelio Ferreiro tiene música autodidacta, digamos, que él es capaz de interpretar y que hay mucha otra gente, o la mayoría, no tienen esa memoria, esa retentiva de hacerlo de la misma manera. Eso es algo que hay que valorar en su justa medida. No tuve profesor. En aquella yo no podía estudiar nada. El estudio mío era la mina. Lo mío es una vocación frustrada, entre otras cosas, pues, por los avatares de la vida. En el año 1991, cuando recién estaba pues, tocando lo básico, ¿no? Las partituras básicas, se inician las movilizaciones mineras. Un icono, como un acordeón que no sé si se ve, pero tenemos aquí a nuestra izquierda, en el que fue el que nos acompañó en el año 1992 durante aquella marcha negra, que saliendo desde Villablino, 500 mineros hicimos el recorrido Villablino, El Bierzo, Valladolid, Madrid, y formó parte de esos iconos, para nosotros al menos que vivimos directamente aquella etapa, de amenizar pues, la llegada a cada uno de los pueblos. Era ese ritual en donde se llegaba a Toreno o a Villalpando o a Valladolid y se tocaba Santa Bárbara Bendita. Nos acompañó, es seguramente pues, un símil de lo que es el acompañamiento durante la vida de la mina y el acordeón. El acordeón nos acompañó también en la marcha negra. Lo que sí que había era pues, fechas señaladas en las que nos juntábamos los compañeros de trabajo, o bien de un determinado piso, de una determinada categoría, y el día de Santa Bárbara, por ejemplo, pues teníamos una cena, y a partir de la sobrecena, pues el acordeón también nos acompañaba, y tenía esa capacidad de que estábamos todos celebrando, muchas veces el que teníamos la oportunidad de celebrar Santa Bárbara un año más, cuando otros compañeros a lo mejor se habían quedado en el camino. Entonces es una fecha en la que tiene una emotividad. Seguramente para el que no es minero es difícil de ponerse en esa tesitura, pero a nosotros el llegar al día de Santa Bárbara, el día de la patrona, poder juntarnos todos, si era posible, alguno otras veces no estaba, esa música y en concreto algunos de los temas mineros pues tienen esa capacidad de emocionarte. Ahora, cuando la nostalgia de los momentos pasados, de lo que fue una trayectoria de muchas generaciones vinculadas a la mina, me preguntabas por momentos especiales más recientes de lo que era toda esa rememoración de décadas atrás. Pues mira, una fecha especial fue precisamente este invierno cuando con los alumnos de la Escuela de Música de La Ciana acudimos al grupo Lumajo de la MSP a hacer pues, algo que nos apetecía a todos, grabar con los acordeones dentro de la mina, con las limitaciones que eso podía suponer de medios técnicos, de luz, de humedad, etcétera, pero que teniendo en cuenta que gran parte de los alumnos adultos de la escuela fuimos mineros, decimos somos porque un minero es minero toda la vida hasta que se muere. Y tuvimos la oportunidad, en muchos casos, de gente que llevaba incluso décadas sin entrar en una bocamina, el volver a estar en ese ambiente, recuperar esos olores, todo eso que emotivamente ya tenía un significado,
una vez que nos sentamos en círculo en un cruce de galerías y empezaron a sonar los acordeones, yo creo que a todos, al margen de la calidad de lo que pueda ser la interpretación musical, a nosotros nos conmovió un poco, y creo que si hay oportunidad de ver parte de ese vídeo, a muchos de los que se identifican con las comarcas mineras se sentirán pues identificados también. Fue seguramente una de las experiencias que a mí personalmente en los últimos años, y vinculado con el acordeón, me dejó mejor sensación. Lo que hay es siempre una melodía o una partitura que va a encajar con tu estado de ánimo. Por lo tanto, vas a tener siempre una razón, cuando tengas ese tiempo libre o ese impulso de sentarte delante de una partitura, de buscar y que se acople la partitura. A ti no necesitas acoplarte tú a la partitura. Cuando llego a casa y escucho a mi hija, a Irene, que tiene 14 años, que está ensayando y que lo hace mucho mejor que yo, y me retrotrae a esos tiempos, es cuando dices, mereció la pena el tener una afición, aunque nunca hayas conseguido ese nivel, simplemente por ver que ella, hoy por hoy, dice que le gusta el acordeón. Podemos compartir una afición, y de hecho hoy me acompaña precisamente a Ponferrada, cuando para eso pues salimos de Villablino. Podía tener con sus 14 años otras preferencias con sus amigas o otro tiempo libre, y sin embargo pues tengo que reconocer que para mí es una satisfacción el que hoy, por ejemplo, esté aquí y que podamos compartir clases colectivas de acordeón en el aula de música, experiencias pues en la escalera de casa, tocando una jota o una garrucha, y eso que es muy básico, muy pobre para la inmensa mayoría, pues a mí me es suficiente.